¿Qué tal? Una alegría saludarles, queridos amigos. Qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más en la Escuela de Instructores Bíblicos en el contexto del Proyecto 100. Felicitaciones por llegar a la quinta lección. Felicitaciones porque estás conectado y perseverando en este desafío misionero. Sin lugar a dudas, no es una tarea muy sencilla, requiere de tiempo, requiere muchas veces de paciencia también, pero por supuesto requiere también de mucha dependencia del Señor. Yo sé que no es una tarea sencilla, ya les dijimos, pero con la ayuda de Dios esto se hace cada día más posible y en las manos de Dios todos nosotros seremos más que vencedores en este desafío misionero. Queridos amigos, estamos en la lección número 5 y quiero una vez más agradecer a todos los pastores que están comprometidos con el plan misionero, a todos los maestros y por supuesto a todos los instructores bíblicos, a todos los que son parte del Proyecto 100, ese ejército que tiene la Biblia en mano para abrirla semanalmente y estudiarla con sus amigos, con sus vecinos y con sus familiares. Hoy el tema titula el ABC de la decisión. Lo básico que debes saber, que debes reconocer o recordar, si es que ya lo sabías, de cómo hacer o qué es lo que debes conocer, lo básico respecto a las decisiones que tus amigos, vecinos y familiares o tus estudiantes de la Biblia deben hacer para tomar esta decisión por Cristo. Y quiero empezar con un texto de oro que está en la Biblia y que tú allí lo puedes leer también. Está en Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. En realidad la Biblia nos enseña claramente que Dios nos hizo un llamado a cada uno de nosotros como sus pescadores, pero no pescadores, cual pescadores que vemos en los puertos o en los mares, sino pescadores de hombres. Tú y yo fuimos llamados para ser pescadores de hombres. Ese fue el llamado que recibió el apóstol allí, el discípulo Pedro, también Juan, también Santiago o Jacobo, su hermano. Y ese es un llamado que también nos hace Jesús a nosotros, de ser pescadores de hombres. Pero hay algo interesante en esta declaración, dice, yo os haré, porque nadie nace pescador de la noche a la mañana. Todos los pescadores tuvieron que aprender, los pescadores de peces y los pescadores de hombres no nacen. No nacen, sino se van haciendo. Y en el caso de los pescadores de hombres, es Cristo quien nos hace, es Cristo quien nos da las capacidades, es Cristo quien nos capacita para ser esos pescadores de hombres. Y yo quiero decirte, una vez más, que tú eres un valiente por aceptar este trabajo, esta noble labor de ser un instructor bíblico, de tomar tu Biblia para convertirte en un pescador de hombres. Y la pregunta sería, ¿cómo es que nosotros aprendemos o cómo es que nosotros nos convertimos en pescadores de hombres? En alguna ocasión conocí al hermano Clodomiro, así se llamaba este hermano, y decía, pastor, toda mi vida yo fui una persona tímida, ¿sí? Yo fui una persona tímida, no me gustaba hablar, y ahora cuando entro a la iglesia me dicen, Clodomiro, ahora tienes que salir a compartir tu fe, pastor, pero es que yo ni siquiera podía tocar la puerta al vecino para que me preste algo. No podía ni siquiera decirle a la vecina de la bodega que me dé fiado. Soy vergonzoso, no sé hablar. Y ahora en la iglesia, de la noche a la mañana, yo estoy en la iglesia y ahora me dice el pastor, me dice mi líder de grupo pequeño, me dice mi pareja discipuladora, vamos a salir a dar estudios bíblicos. ¿A quién, cómo voy a hablar si tengo vergüenza, tengo miedo? Y pastor, siempre recuerdo lo que mi líder me dijo, me decía el hermano Clodomiro. ¿Qué cosa te dije? Te dijo, le pregunté. Me dice, Dios capacita y Dios suple toda necesidad. Así que yo me encomiendo al Señor todos los días, le digo, Señor, úsame en tus manos poderosas para que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Y ese tiene que ser el desafío. Cuando nosotros decidimos ser pescadores de hombres, aceptamos el llamado de Dios, Dios nos hace pescadores de hombres
Y la primera tarea que debemos hacer es entender y reconocer que Cristo debe ser nuestro ejemplo, nuestro mayor y mejor ejemplo en la pesca de hombres, en la ganancia de almas, en la predicación del Evangelio, es Cristo. El problema es que muchas veces nosotros queremos imitarle a un hermano, imitar la labor, porque son muchas veces buenas personas, buenas intenciones. Está bien, hay buenos ejemplos humanos, pero Cristo es nuestro mayor y mejor ejemplo. Por lo tanto, si nosotros queremos ser pescadores de hombres, necesitamos mirar y seguir el ejemplo de Jesús, porque Él es nuestro mejor y mayor ejemplo. Amén. Dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo así: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, porque Cristo debe ser nuestro modelo mayor. Y Cristo nos da algunas lecciones que hoy queremos destacar juntamente contigo. Al menos 3 lecciones que tienen que ver con el ABC, porque Él es nuestro ejemplo. Él debe ser nuestro ejemplo mayor en este desafío precioso de hacer discípulos para la honra y gloria de Dios. Porque cuando Él abría su Biblia, dice la Biblia, dice allí el libro de Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, que la gente se admiraba, se sorprendía, porque Él abría su Biblia y Él enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Una de las lecciones anteriores que estudiamos ya tenía que ver con el valor del testimonio personal, porque muchas veces podemos enseñar bonito y nuestra vida cotidiana, nuestras acciones, pues despintan, desfiguran todo el mensaje precioso que podemos estar haciendo. Entonces, Jesús nos enseña que el primer paso que debes imitar de Él es que debes practicar lo que dices. O debemos, me incluyo también, debemos practicar lo que enseñamos. Por eso la gente se sorprendía y decía: Jesús es un maestro que no solamente dice amen, sino que ama. No solamente dice que compartan, sino que comparte. En cambio, los escribas y fariseos eran personas que decían perdonen y no perdonaban. Decía amen y odiaban. Y eran personas que teóricamente eran supermaestros, pero que en la práctica estaban jalados con nota mínima y nota 0. Entonces, el llamado es que tú y yo podamos seguir el ejemplo de Cristo. Y el primer paso es ser practicantes de lo que enseñamos. El ABC de la decisión es la quinta lección que hoy veremos en estos minutos que nos restan. Recuerden que el pastor o el anciano o el maestro, esta lección, esto es lo que yo estoy haciendo en este momento, es apenas introductorio, es una opción importante, pero no reemplaza el estudio que ustedes deben hacer con su pastor. Así que queremos destacar esto desde el inicio también. 3 detalles a aprender. La primera acción del ABC de la decisión es aceptar. Cristo nos enseña que para que tú puedas lograr que tu estudiante de la Biblia decida por él, decida ser bautizado, decida seguir a Jesús, tú como instructor bíblico necesitas seguir el ejemplo de Cristo. En primer lugar, aceptar. Jesús aceptó a las personas sin importar condición social, económica. Hay una tendencia en los últimos tiempos en creer que algunas personas valen más que otras. Con estos movimientos que aparentemente son muy buenos, que todos somos iguales, y sí, todos somos iguales. No solamente son iguales los hombres, son iguales las mujeres también. Por lo tanto, hombres y mujeres tienen los mismos derechos, los niños, todos ante Dios somos iguales. Y Cristo Jesús nos enseña a valorar a todos por igual, no porque es hombre, no porque es mujer, todos por igual. Y la Biblia nos enseña a valorar a todos por igual. Por lo tanto, el primer paso para que tú logres que tu estudiante de la Biblia tome la decisión correcta por Cristo es aceptar a todos por igual. Cristo nos enseña que Él no tenía prejuicio de nacionalidad, de nación, de raza, de color, de nada.
El libro de Juan, capítulo 4, versículos 3 y 4, nos cuenta una experiencia, dice la Biblia: Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Jesús estaba regresando de Judea para ir a Galilea. De manera interesante, si nosotros nos fijamos en el mapa, ¿no?, de Judea, de esa región de Judea, vamos a darnos cuenta que para ir de Judea o Jerusalén, de la capital, a Galilea, tenías que pasar por Samaria. En los tiempos de Jesús, los judíos no se podían ver las caras con los samaritanos, se odiaban, literalmente. Y para ir a Galilea, ellos muchas veces, para evitarse el paso por Samaria, tenían que tomar un camino muy largo, muy difícil. Y por eso es que en esta ocasión Jesús nos enseña que para Él no le importan ese tipo de barreras sociales. Él, dice la Biblia, claramente le era necesario allí, en ese lugar, en Samaria. Él predicó a la mujer samaritana y la mujer samaritana se convirtió en una misionera para los samaritanos y mucha gente se convirtió a Jesús. Él nos enseña a través de esto que debemos aceptar a las personas tal cual son. Una cosa es aceptarlas como son y otra cosa es aceptar lo que ellos hacen, porque Jesús siempre les aceptó a todos y les dijo que necesitaban cambiar. Vete y no peques más. No te condeno yo, pero vete y no peques más. Hay algunas personas que confunden el aceptar a la persona con aceptar sus hechos, con sus acciones. Y Jesús nos dice que nosotros debemos aceptar a todos con los brazos abiertos. Otra historia de la aceptación de Cristo por las personas tiene que ver también con una persona que era rechazada por la gente religiosa y gente que miraba mal a Zaqueo, un cobrador de impuestos, un publicano, dice la Biblia. Y Jesús le dijo: baja de allí Zaqueo. Tú conoces la historia, el hombre pequeñito que subió a un árbol de sicómoro para poder ver a Jesús más de cerca. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a él: Zaqueo, ¿qué haces allí arriba? Baja, desciende pronto, porque es necesario que yo cene hoy en tu casa. Y después le diría: la salvación ha llegado a tu hogar. Amigos, nadie que pretenda ser un instructor bíblico, que tenga en su mente: este sí se puede salvar, este no se puede salvar, no. Los chilenos no se pueden salvar, no. Los ecuatorianos no se pueden salvar, no. Los rusos no se pueden salvar, no. Fulanos, no. Los católicos no se pueden salvar, no. Los evangélicos, no. Los testigos de Jehová, no. No. Todos. Cristo aceptó a todos. Si tú no aceptas a todos, nunca podrás tener éxito como ganador de almas. Jesús nos enseña eso. Amén. Amén. ¿Estás bien? ¿Estamos juntos? Amén. Que Dios te bendiga. La segunda lección tiene que ver con creer. Creer. No solamente es aceptar a todos, aceptarlos como Cristo aceptó, sino creer en que tu estudiante de la Biblia puede cambiar por el poder transformador de la Biblia y de Dios, por supuesto. Dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 5, versículos 1 al 3, que Jesús tuvo que hacer un viaje en barco y finalmente llegó a la región de Gadara, y allí Él se encontró con 2 endemoniados. Dice la Biblia: y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Si ustedes leen los textos anteriores a Marcos, van a darse cuenta que para llegar a Gadara, Jesús pasó una tormenta en el mar, juntamente con sus discípulos. Lo que nos lleva a pensar que Jesús tenía un amor tan grande por las personas, porque Jesús creía que no había imposibles, no había personas difíciles. Una cosa es aceptar a todos y otra cosa es creer que esa persona a quien has aceptado, pues puede tomar la decisión de seguir a Jesús. Yo les dije ayer, no lo mires como ese borracho que es tu vecino. No lo mires como ese yerno duro y difícil, o esa nuera testaruda que no cambia, que es según tú o según tu opinión es difícil.
No lo mires tú como ese muchacho rebelde que no quiere saber nada y que no quiere nada, cosa, y se burla inclusive. Míralo como un futuro líder de jóvenes, míralo como un futuro anciano, míralo como un futuro pastor, míralo como un futuro colportor, míralo como un misionero para el reino de los cielos y un evangelista. Tienes que tener la capacidad de creer en que se puede, en creer que Él tomará la decisión por Cristo. Eso es fe. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que Pedro, Jacobo y Santiago, o Juan y Santiago, su hermano Jacobo, los hijos del trueno, iban a ser hombres de fe, hombres grandes, y que Juan, el hijo del trueno, iba a ser finalmente llamado el hijo del amor o el discípulo del amor? Solo Cristo nos enseña que podemos creer en las personas y que esas pueden cambiar si se dejan transformar por el poder de la Biblia, la palabra de Dios. Amigos, no desconfíen, no dejen de creer. Ese estudiante de la Biblia que estás pensando que estás ya dándole estudios bíblicos, no dejes de creer, cree. Y en tercer lugar, antes dice, hay unas citas, Jesús veía lo mejor en la gente, creía en ellas y confiadamente esperaba que tomaran la decisión de seguirlo. No solamente basta con aceptarlas, sino creer que ellas pueden tomar la mejor decisión. Ten fe. Y finalmente, la tercera palabra del ABC de la decisión es confianza. Confiar. Cuando nosotros leemos la historia del libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6, la conversión de Pablo, dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas, cartas para que les dé licencia a matar a los cristianos. Y este perseguidor finalmente se encontró con Jesús y Jesús lo transformó, lo cambió, y él se convirtió en un apóstol poderoso, en un gran evangelista. Yo he conocido, queridos hermanos, y tú seguramente también, y muchos, o quizás has sido tú uno de ellos, un hombre que renegaba, que criticaba. He conocido, por ejemplo, esposos que hasta les encerraban a sus esposas con tal de que no vayan a la iglesia. O he visto padres que han dicho, si tú te bautizas a sus hijos, no vas a ser parte de esta familia. Le botaron de su casa o les negaron el apellido y les dijeron que no apoyarían su decisión. Y finalmente hoy son ancianos, hoy son predicadores, hoy son hombres que abren su Biblia para enseñar a otros. Hoy son instructores bíblicos que comparten el evangelio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios los alcanzó y ellos fueron transformados por el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tienes que confiar en que ese vecino, en que ese cuñado, en que ese suegro, en que tu papá, en que tu hijo, en que tu hermano tomará la mejor decisión. Aunque a veces quizás no pueda ser como tú esperas. Porque si Jesús tuvo entre sus 12 discípulos a uno que lo negó, Judas, pero Jesús creyó hasta el final con él, en Judas. Por eso, querido amigo, querido instructor bíblico de la Unión Peruana del Sur, ¿de dónde eres tú? ¿De Tacna? ¿Eres tú de Satipo? ¿Eres tú de Huancayo? ¿Eres tú de Iquitos, de Pucallpa? ¿Eres tú de Arequipa? ¿Eres tú de Cusco, de Abancay? ¿Eres tú de Puerto Maldonado, de Lima, de Ayacucho? ¿De dónde eres tú? ¿De Villa El Salvador, de Ica, de Chala? ¿Eres tú de Moquegua, de Hilo? ¿Eres tú de La Concepción? ¿Eres tú de Cerro de Pasco, de Aguaitía, de Tocache? ¿De dónde eres tú? De donde tú seas, que tú puedas tener la plena seguridad de seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nos llamó como pescadores de hombres, pero para ser pescadores de hombres necesitamos seguir su ejemplo. Y seguir su ejemplo en que debemos aceptar a todos, hombres y mujeres tal como son. Todos son ganables. En segundo lugar, creer que son sinceros y genuinos. Hay mucha gente que por supuesto va a venir y aparentemente Dios usa muchas cosas. Hay gente que llegó a la iglesia por una noticia, hay gente que llegó a la iglesia por una joven, una señorita, hay gente que llegó a la iglesia por la radio, hay gente que llegó a la iglesia con engaños. Pero
cree que pueden cambiar por el poder de Dios. Finalmente confía en que ellos van a tomar la mejor decisión, pero tú tienes que ser un instrumento en las manos poderosas de Dios. ¿Qué te parece? No dudes, no desistas. Estamos ya en la 5ª semana. Es la 5ª semana. Es la 5ª semana y estamos ya en la lección 5 de la fe de Jesús o de cualquier curso bíblico que estés manejando. Por favor, no desistas. Estamos todos preparándonos rumbo a la campaña de Semana Santa. Amén. Que todavía no tienes estudiante de la Biblia y estás aquí en esta escuela de instructores bíblicos. Por favor, no se diga más. Toma tu Biblia y vaya a buscar personas. No busques lejos, busques ahí, cerquita tuyo, cerquita a ti. Amigos, vecinos y familiares, en tu terreno misionero. ¿Vamos a orar? Vamos a orar, Dios te use. Amado Dios, gracias Padre por este lindo momento, estas lindas lecciones. Gracias porque Cristo nos enseña con su ejemplo a ser instructores bíblicos poderosos de fe, a aceptar, a creer y a confiar que es posible con tu ayuda, Señor. Hay gente que ni siquiera se imagina que un día va a estar predicando la palabra de Dios. Hay gente que ni siquiera sabe de las bendiciones que tú les tienes aguardada. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte, querido amigo. Gracias por conectarte, mi querido instructor bíblico. Gracias, pastor. Gracias a todos. Estamos enero ya. Estamos avanzados en esta fascinante carrera rumbo al cumplimiento de la misión. Seguimos juntos. Vamos juntos y conectados.